Bueno, entonces empezamos esta segunda clase. En la primera clase hemos visto los conceptos de epidemiología. Recordemos, hemos visto qué es epidemiología y hemos dicho que epidemiología es una ciencia, una disciplina básica de la salud pública cuya finalidad es prevenir y controlar problemas de salud en la población, en poblaciones. ¿Cierto? Hemos dicho también que la salud pública es una respuesta social frente a los principales problemas de salud de la población. Vimos los niveles de prevención, primario, secundario y terciario. Básicamente dijimos el primario se divide en primero y segundo, que es promoción en general y protección específico. La prevención secundaria era diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El cuarto, limitación del daño, y el quinto es rehabilitación. Terminamos con endemia, que es la frecuencia usual de una enfermedad. La epidemia es cuando pasa de ese límite, y cuando está localizado es un brote, que a veces es la primera manifestación de una epidemia. Y pusimos el ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre las herramientas de epidemiología. Fundamentalmente vamos a hablar del método epidemiológico, de incidencia y prevalencia y mortalidad, ¿no? A ver, hay dos principios del método epidemiológico. El método epidemiológico es el enfoque epidemiológico. Para pensar epidemiológicamente no hay que ser epidemiólogo, ¿no es cierto? No hay que haber estudiado epidemiología, una maestría o una residencia o algo especial de epidemiología para tener una mentalidad epidemiológica. Y uno tiene una mentalidad y un enfoque epidemiológico cuando está pensando que no solamente la persona existe, sino esa persona está dentro de una comunidad y tiene que pensar en población y tiene que pensar en salud pública. Entonces, ese enfoque lo podemos tener cualquiera de nosotros. Y la epidemiología no es patrimonio de ninguna profesión. O sea, para tener enfoque epidemiológico no hay que ser médico, enfermera, obstetra o nutricionista o nada. Uno puede tener un enfoque epidemiológico si fundamentalmente busca prevenir y controlar los problemas de salud en poblaciones. ¿Cuáles son los principios que tiene el enfoque epidemiológico o método epidemiológico? El primero es que ningún problema de salud ocurre por casualidad. O sea, nada de lo que ocurre en una población, una epidemia, un brote, algún problema de salud, transmisible o no transmisible, es por castigo divino, ¿no? Sino porque hay alguna causa que está permitiendo que eso ocurra. Y en segundo lugar, que estas causas es posible conocerlas. O sea, hay una causa que puede explicar el porqué de que una población esté afectada por tal o cual enfermedad. Sí, hay causas. Y en segundo lugar, se puede conocer estas causas a través de la investigación, de la vigilancia, de todas las funciones de la salud pública que hemos revisado primero. Esto hay que tomarlo siempre en cuenta para el enfoque y para el método epidemiológico. En este caso, miren ustedes el gráfico y la pregunta: ¿cómo podemos llegar a conocer el proceso de propagación de los daños a la salud? Si lo que nos interesa es prevenir y controlar, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en la población, porque cualquier elevación inusual en el número de casos, cualquier distribución inusual en el número de casos, por ejemplo, que una enfermedad que siempre se presenta en niños empieza a presentarse en adultos, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, que la rubéola, que siempre se presenta en niños, empiece a presentarse también en adolescentes. ¿Qué está pasando? Está cambiando el patrón de enfermedad.
o que nunca ha habido casos y que después se presenten casos. Entonces uno tiene que estar atento a esos cambios en los patrones de salud y enfermedad en la población. El estar atento, el estar alerta, es lo que nos permite actuar a tiempo, con medidas de control. En el caso del gráfico, los rojos son casos, es decir, que tienen algún problema de salud, y los verdes no lo son personas sanas. El primer rojito que aparece acá se ha conectado con 3 personas. Puede ser de su familia, puede ser de la universidad, de su centro de trabajo, de cualquier grupo juvenil, etc. Va a contagiar a 2, pero uno, por distintas razones, por sus propias defensas o porque no es susceptible, ¿no es cierto?, o porque está vacunado por alguna razón, no se enferma. Esto nos explica la variabilidad que existe entre las personas. No todos los que estamos expuestos nos vamos a enfermar. El ejemplo de la pollada, no todos los que comen una pollada que está con alimento contaminado se van a enfermar. Por algún mecanismo, solamente 2 de las 3 personas que estuvieron expuestas a la fuente de contagio que representaba esta persona se enfermaron, y este está sano. A la vez, ¿qué pasó con estos 2 enfermos? Veamos el caso de arriba. Se relacionó con 2 personas. Una no se enfermó y la otra se enfermó. Y a su vez, el que se enfermó también siguió el mismo patrón. El 50% se enfermó y también de este caso el 50%. Lo contrario ocurrió en el caso de abajo, donde casi todos los que estuvieron expuestos a la fuente de contagio, casi todos se enfermaron, solo se salvaron 2. ¿Cierto? Entonces, es importante conocer no solamente la cantidad, sino también las razones o las causas por las que ocurre este fenómeno. ¿Por qué algunas personas se enferman más que otras? Finalmente, ¿por qué algunas poblaciones también están más enfermas que otras? Entonces, a esas preguntas la epidemiología trata de dar respuesta. Hay 2 medidas de frecuencia de la enfermedad: la incidencia y la prevalencia. Son 2 medidas de frecuencia de la enfermedad. Todavía no estamos hablando de muertes, de mortalidad, de enfermedad. Y están representadas por 2 flechas. Si ustedes se dan cuenta bien, la prevalencia se representa por flechas que van de arriba hacia abajo, y la incidencia por una sola flecha que va desde el principio hasta el fin. Y eso es lo que caracteriza a la prevalencia y a la incidencia. Y con este gráfico mejor les hago la definición. ¿Qué cosa es prevalencia? La prevalencia es el número total de casos, ¿cierto?, o sea, de personas enfermas que existen en un momento determinado. En un momento determinado puede ser este. En este momento determinado, bueno, la flecha debió ser acá. En este caso, hubo un solo caso. En este caso, si la flecha hubiera estado acá, hubieran sido 2. En este caso, ¿cuántos casos ha habido? 2. Si la flecha estuviera acá, ¿cuántos casos hay? 1, 2, 3. En este momento hay 3 casos. Y en este último momento, 2 casos. O sea, en cada momento
se puede medir la prevalencia. Número total de casos en un momento determinado, en cualquiera de estos momentos que podemos hacer un corte, como una foto. No importa si el caso empezó a ponerse mal antes de ayer o en este momento. No nos dice cuáles son los casos nuevos y cuáles son los casos antiguos, sino que en este momento hay tantos casos. En cambio, la incidencia nos mide solo los casos nuevos, los casos incidentes. El número de casos que hay, casos nuevos, en un periodo, por eso es que se representa con una flecha que abarca todo el periodo, porque todo este ha sido un proceso de propagación de la enfermedad. La enfermedad se ha ido propagando, ha tenido varios momentos, en cada momento ha habido una prevalencia, pero en todo el periodo se cuentan los casos nuevos y eso es incidencia. Todos estos son casos nuevos. En este momento, ¿cuántos casos incidentes ha habido en este periodo desde acá hasta acá? Pongamos que este sea enero y este sea 1 de enero a 1 de febrero, o a 31 de enero, mejor dicho. En todo el mes de enero, ¿cuántos casos nuevos ha habido? Si todos fueran casos nuevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casos en el periodo, que es diferente a 2 casos en este momento. Recuerden, la prevalencia es en un momento determinado. La prevalencia es en todo el periodo. En todo este periodo. Entonces, repitiendo la definición, prevalencia es una proporción, es un porcentaje. Siempre recuerden esto. Cuando les hablan de de prevalencia es qué proporción, qué porcentaje de la población está enferma. Podemos poner el ejemplo nuevamente de este salón, ¿cierto? ¿Cuál es la proporción o prevalencia en este salón que, vamos a poner un ejemplo burdo, tiene miopía? ¿Qué porcentaje? Podemos contarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿10 de cuántos? ¿Cuántos tenemos acá? 25. Pongámosle 25. Ya. 10 de 25. En este momento, la prevalencia de miopes en este salón es 10 sobre 25, que se expresa en tanto por ciento. O podríamos decir, qué porcentaje o prevalencia de este salón, ¿cierto?, tiene síntomas respiratorios. ¿Quiénes tienen síntomas respiratorios? Levanten la mano, por favor. Ya, ¿tú también? Eso es bien evidente. 2 de 25. Eso es la prevalencia. La proporción de una población que en un momento determinado como este tiene un problema de salud. Eso es. A mí no me va a importar si la señorita se enfermó hace una semana y hace una semana que está enferma y no se mejora, o que el joven se enfermó recién ayer. No, son casos ahorita, y ahorita son 2. Por tanto, la fórmula es esta: el número total de casos de enfermedad presentes en una población, por ejemplo, esta población en un tiempo especificado que estoy fijando en hoy día,
sobre el número de personas en la población, sobre el total de la población, por 10 a la n. Generalmente es porcentaje, pero puede ser por 100, puede ser por 1000, puede ser por 100.000. ¿Sí? Es una proporción. En cambio, la incidencia que hemos dicho, línea, es una línea horizontal que cubre un periodo. Entonces, la incidencia mide cuán frecuentemente las personas susceptibles, los que están sanos, se vuelven casos. Entonces, a medida que son observados a través del tiempo. Eso significaría que yo puedo decir lo siguiente: a este grupo de preresidentes, a este grupo, yo le hago un seguimiento desde este momento hasta el final del curso de salud pública. ¿Cuánto dura? ¿2 semanas? De salud pública. 2 semanas. Yo les hago un seguimiento por 2 semanas. Y el número de casos de enfermedad respiratoria que haya en esas 2 semanas, yo lo contabilizo. Quiere decir que algunos casos de enfermedad respiratoria van a aparecer hoy, otros mañana, otros el lunes, otros el siguiente miércoles, así. Y el total de casos que haya nuevos, que van apareciendo, en el periodo, eso es incidencia. Entonces, incidencia es en un periodo determinado, y solamente tomando en cuenta los casos nuevos. En otras palabras, se expresa el número de casos nuevos existentes entre la población en riesgo de enfermar en un periodo y tiempo determinados. Es una medida de velocidad de propagación. ¿Con qué velocidad están apareciendo nuevos casos? No es lo mismo de que la mayoría se empiece a enfermar rápidamente a que solamente aparezca un caso y después de una semana otro caso. Entonces, me mide la velocidad con que se está transmitiendo, se está difundiendo, se está propagando una enfermedad en la población, la incidencia. La prevalencia me mide magnitud, la incidencia me mide, por un lado, velocidad y por otro lado, riesgo. Eso no se olviden. La prevalencia es una proporción, por tanto, mide magnitud. 50% está con problemas en esta población, es un problema serio. 1% no es nada. Esto es prevalencia. ¿Es cierto? Y si digo, en un periodo todos los días han habido casos, velocidad. Y al ver con qué velocidad se están presentando, con qué frecuencia se están presentando los casos, yo tengo una idea del riesgo que tienen los demás. Porque si se está enfermando muy rápidamente, el riesgo de que uno también se enferme es muy alto. ¿Cierto? Entonces, eso es la diferencia entre incidencia y prevalencia. Pero fíjense ustedes, hay otra diferencia. Otra diferencia con relación al denominador. ¿Cuál es el denominador en prevalencia? El total de la población. ¿Cuál es el denominador en la incidencia? Los que están en riesgo, es decir, que están sanos todavía, pero que están en riesgo de enfermar. Entonces ya vamos viendo 3 diferencias entre prevalencia e incidencia. Las voy a enumerar nuevamente. Primero, la incidencia, la prevalencia mide todos los casos. La incidencia, solo los casos nuevos. La prevalencia es en un momento determinado. La incidencia es en un periodo. En ambos casos, en el numerador está el número de enfermos, pero el denominador de la prevalencia es toda la población y en la incidencia solamente las personas en riesgo. Ejemplo, ¿cuál es el riesgo? ¿Quién estaría en riesgo de tener enfermedad prostática de aquí a 20 años o 30 años? Los varones. Si yo hago un seguimiento en un periodo de 30 años a todos los varones de esta población, que estamos en riesgo,
¿no? Y veo que de toda la población, que serán pues unos 15 varones que estamos acá, no, que de los 15 que estamos en riesgo, se enferma uno o dos de algún problema prostático, por ejemplo, un adenoma de próstata. ¿Cuál es la incidencia en el periodo? 2 de 15. No cuento a las mujeres porque las mujeres no están en riesgo de tener adenoma prostático, hasta donde yo sé. Pero si digo tuberculosis, hago el seguimiento de esta misma población, ¿no es cierto?, en un periodo, por ejemplo, un año. ¿Quién está en riesgo? Todos. Y los que se enfermen efectivamente en el año, espero que ninguno, puede ser uno, vale el numerador. Eso en un periodo. Recuerden, prevalencia es ahorita cuántos están enfermos, hicimos el caso, cuántos están ahorita con síntomas respiratorios. 2 de 25 en un momento determinado, de toda la población. Entonces, en un momento determinado, casos nuevos o antiguos, ¿no es cierto? Y en el denominador toda la población. Si fuera incidencia, es en un periodo, ¿no es cierto? En el denominador están solamente los que están en riesgo y en el numerador los enfermos, los que se van enfermando en ese periodo. Y solamente son los casos nuevos. Son las tres diferencias entre incidencia y prevalencia. No hay modo que se pierdan, ¿no es cierto? No hay modo que se puedan equivocar. Vamos a jugar con este gráfico. Miren ustedes, en este gráfico hay varias figuritas. En esta figurita de acá, que es una flechita que va hacia abajo, está la fecha de diagnóstico. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el diagnóstico son estos. Cada una de estas flechitas para abajo son diagnósticos. Esta es la fecha de fallecimiento. Algunos fallecieron. Y fecha de recuperación es cuando la flecha está para arriba. Se recuperó. ¿No es cierto? Entonces por acá tenemos varios recuperados. Tenemos varias fechas de referencia. Este es el 1 de junio. Quiere decir que hay casos antes del 1 de junio que se fueron que fueron diagnosticándose acá. Este es el 1 de junio, esta línea. Otra línea es esta, el 1 de diciembre. Otra línea es esta, el 1 de junio del año siguiente, que es el 2005. Pregunta: ¿cuántos casos incidentes hubieron entre el 1 de junio del 2004 y el 1 de junio del 2005? Casos incidentes son casos nuevos en un periodo. ¿Cuántos casos nuevos hubo? ¿Quién da más? ¿3, 4, 10? ¿4? A ver, contemos. Entre el 1 de junio, o sea, a partir de esta línea, estos no cuentan. Estos no cuentan pues porque son antes del 1 de junio. O sea, ¿cuántas flechitas para abajo han habido a partir de acá? Hasta acá. A ver, este no. Este tampoco. Este sí. Porque está entre el 1 de junio y 1 de junio. Es un caso nuevo que ocurrió en este periodo. 1. Este no, fue antes de 1 de junio. Este sí, está en el periodo. Van 2. Este también está entre el 1 de junio y 1 de junio. 3. Este no. Este tampoco. Y este sí. ¿Cuántos casos nuevos hubo en el periodo? 4. 4 casos incidentes.
Y si quisiéramos ver tasa, sería 4 de 100. La población es de 100 personas. Claro que no dice qué enfermedad. Suponemos que todos están en riesgo. No, por supuesto, tendría que haber 100 flechitas acá, ¿no? Para ver qué ha pasado con los demás. Está haciendo realmente un resumen de lo que ha pasado con estos casos para el ejemplo. Pero en la población, en el denominador, se debería contar la población que está en riesgo, en incidencia. Como no nos dice si son hombres, mujeres o en general, asumimos que las 100 personas están en riesgo. Y asumimos que hay muchos otros, pero que estos otros o fueron diagnosticados antes o fueron diagnosticados después, y que solamente son relevantes para el ejercicio estos de acá. Estos no deberían estar. Es cierto eso, deberíamos restarles, suponiendo en este caso, 100 menos, suponiendo que todos los demás no fueron acá, sino fueron por acá. Porque es evidente, ¿no? Estos no estuvieron en riesgo. Pero si no nos dijeran ese dato y no existieran estos que fueron antes, habría que considerarlos a todos. Es cierto. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos casos prevalentes hubieron en el 1 de diciembre del 2004? El 1 de diciembre, ¿cuántos casos prevalentes? ¿Revisaron todos? A ver. Solo es cuestión de ver 1 de diciembre, ver a cuántos cruza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron casos porque este todavía no se moría, se murió después. Ese también. En este momento, recuerden que la prevalencia es en un momento. Ahora, podría hablarse de una prevalencia de periodo, es decir, ¿cuántos casos en total hubieron entre el 1 de junio y el 1 de diciembre? ¿Cuántos casos en total en ese periodo? No es lo usual, porque repito, la prevalencia generalmente es en un momento determinado, pero también se usa la prevalencia de periodo. A veces. ¿Cuántos casos en total hubo entre junio y diciembre? Este es un caso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este periodo, el total de casos, no estoy diciendo los nuevos que han aparecido, o sea, con la flechita hacia abajo, sino todos los casos fueron 9. Otra pregunta, ¿cuántos casos prevalentes hubieron el 1 de junio del 2005? Como estoy hablando de casos prevalentes, estoy hablando de todos los casos que se cortan en esa línea. O sea que en ese momento había 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene razón. Entonces es la diferencia. Incidencias en un periodo y en el denominador, si quisiéramos hablar de tasas, tendría que estar las personas en riesgo. Y son casos nuevos. En la prevalencia, generalmente es en un momento determinado, por eso la flecha hacia abajo, todos los casos, y en el denominador es toda la población. La prevalencia expresa magnitud
Y la incidencia expresa velocidad y riesgo. Velocidad con que se propaga una enfermedad y el riesgo de los demás, de los sanos, para enfermarse. Hay que considerar que hay poblaciones fijas y poblaciones dinámicas, o también llamadas poblaciones cerradas o poblaciones abiertas. Todo depende de si hay migración o no. Hay poblaciones en las cuales ustedes saben que por trabajo, por cosecha, por ejemplo, en determinados periodos del año, la gente migra de muchos lugares y se termina la cosecha y se regresa a esos lugares. Hay mucha dinámica poblacional, mucha migración. Si podemos hablar de una población abierta, pero hay poblaciones que son prácticamente los mismos casi todo el tiempo. Todos estamos hablando de una población cerrada. De esto también va a depender bastante el riesgo, ¿no es cierto? Porque si fuera una enfermedad endémica, ¿no es cierto?, en ellos hay más riesgo porque están permanentemente acá. En ellos hay más riesgo de tener la enfermedad, cualquier otra enfermedad, tomarla en otro lugar y traerla a la población, porque están migrando, yendo y viniendo. Entonces, siempre considerar las características de la población. Ahora, con relación a la incidencia, hay dos tipos de incidencia, solamente para complicarles la vida. ¿No es cierto? Lo que se llama la incidencia acumulada de lo que se llama densidad de incidencia. La prevalencia es una proporción, por tanto la prevalencia no es una tasa. Está mal dicho tasa de prevalencia. Por más que le digan a ustedes lo que digan, no hay tasa de prevalencia. Es proporción, es un porcentaje, es magnitud. Cuando se habla de tasa, se habla de velocidad con que la gente se enferma. Pero en el caso de incidencia acumulada, ¿cuál es la diferencia? Esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora. En el numerador, número de casos nuevos, y en el denominador, la población en riesgo. ¿Qué cosa mide esto? Esto mide riesgo. Quiere decir que de entre las personas que están en riesgo, ¿cuántas efectivamente se están enfermando? Es un riesgo. La incidencia acumulada es una medida de riesgo. Del total de personas en riesgo, ¿cuántas se enfermaron? En cambio, la densidad de incidencia es una medida, sobre todo, es una tasa, para empezar. De todas, la única realmente tasa de incidencia es la densidad de incidencia. Por supuesto que no le vamos a preguntar esto, pero es bueno que sepan. Prevalencia no es tasa. La incidencia acumulada, que es cuántos se enferman de los que están en riesgo, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, tampoco es tasa. Esta sí es una tasa. ¿Y qué mide? ¿Mide riesgo? No. La densidad de incidencia mide velocidad de propagación de una enfermedad en la población. En el numerador, como siempre, está el número de casos nuevos en un periodo. Eso es incidencia. Pero en el denominador está el tiempo de exposición de cada persona totalizado para la población. Persona-tiempo. ¿Por qué? Recuerden este gráfico. Porque la exposición de todos no es igual. La exposición de este es todo este tiempo. Esta persona es todo este tiempo. De esta persona es todo este tiempo. Pero la exposición que tiene este poblador es solamente hasta acá. Y la de acá, la de este segundo, es solamente de acá a acá. No es todo el tiempo. Entonces, en el caso de la densidad de incidencia, se suman los tiempos de exposición de cada uno, porque son diferentes. Unos se exponen un poquito más que otros. Sumando todos los tiempos persona de exposición, sale el denominador.
Unos expondrán en todo el año 3 meses, otros 5 meses, otros todo el año. Sumando todos los periodos de exposición, entonces se tiene la densidad de incidencia. En este caso no, es prácticamente similar el riesgo, porque si todos están en una población cerrada, el mismo tiempo, entonces para todos es el año. Entonces para todos es un año, se multiplica por 1. Acá no. A esta persona, una persona por 6 meses, más esta persona por 4 meses, más esta persona por 8 meses, más esta persona por 10 meses, y así sumando, tengo el denominador de la densidad de incidencias. Es más difícil, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, prevalencia es una medida de magnitud, es una proporción. Incidencia acumulada es una medida de riesgo y expresa la posibilidad o la probabilidad de que un susceptible, un expuesto, se enferme. Y densidad de incidencia me mide la velocidad con que la gente se enferma. Y en el denominador estoy poniendo el tiempo que se expone cada uno de esa población, acá. No considero que todos tienen el mismo tiempo de exposición, como en el caso de la incidencia acumulada. Acá le sumo y lo multiplico, cada persona por su tiempo de exposición. ¿Cuál es la relación entre incidencia y prevalencia? Miren ustedes, esto es como un recipiente con una llave. Podemos decirle que esa flecha sea como una llave. La llave se abre y caen más casos nuevos sobre los casos que ya están. Y si hay más casos nuevos, el nivel sube, ¿o no? Sobre los casos que ya hay, si yo abro el caño, es decir, hay muchos más casos nuevos, el total de casos, es decir, la prevalencia, que es el total de casos, va a subir. Es decir, la incidencia determina en muchos casos la prevalencia. Mientras más aumenta la incidencia, más puede aumentar la prevalencia. Pero dependiendo de un factor más, la duración de la enfermedad. Hay una fórmula que es PID. P es igual a I por D. Prevalencia es igual a incidencia por duración de la enfermedad. ¿Cuál será la prevalencia de una enfermedad? Si la incidencia es 2 por 1000 y la duración de la enfermedad es un día. ¿Cuál es la prevalencia? 2. En ese caso la prevalencia es igual a la incidencia, porque P es igual a I por D. Y si la duración es solo un día, ¿no es cierto? Todo multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces la prevalencia es igual a la incidencia. Pero si yo digo, ¿cuál es la prevalencia de una enfermedad? Si la incidencia es 2 por 1000 y la duración es 15 días, ¿cuál es la prevalencia? 2 por 15. La prevalencia es 30. Porque la duración de la enfermedad es mayor. O sea, un factor por el que aumenta la prevalencia es porque hay más casos nuevos. Pero el otro factor por el que aumentan los casos nuevos, la prevalencia, es porque la duración de la enfermedad es mayor. Lo que quiere decir que las enfermedades crónicas, como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, las enfermedades no transmisibles, la prevalencia es alta o baja. Alta. ¿Porque la incidencia es alta? No. Porque la duración es alta. ¿Es cierto? Y hay un caso como la tuberculosis, donde la incidencia es alta y la duración también es alta. Entonces, 2 factores
por los cuales la tuberculosis, la prevalencia es alta. Porque hay muchos casos nuevos que se están diagnosticando cada día, pero además la duración es larga de la tuberculosis. Entonces, ahí los dos factores intervienen. Ahora, la prevalencia tiene dos huequitos. O sea, el recipiente de la prevalencia que está recibiendo los casos nuevos y está teniendo los antiguos porque está durando la enfermedad, ¿no es cierto? Tiene dos salidas, tiene dos orificios para que hacen bajar la prevalencia. Unos son los que se recuperan y otros son los que se mueren. Si uno se recupera, ya deja de estar acá, ya no es caso, ya salió. Y si se muere también, ya no es caso. Quiere decir que para que baje la prevalencia, ¿cierto?, no solamente tiene que bajar la incidencia, no solo tiene que ser corta la duración, sino tiene que ser alto el nivel de recuperación o de repente muy alto la letalidad, la cantidad de personas que se mueren. Si es muy grave la enfermedad, se mueren casi todos, la prevalencia es baja porque todos están muriendo. ¿Cuántos casos están quedando? Por eso es que a la prevalencia algunos le llaman proporción de sobrevivientes. Porque realmente así. Lo que uno está midiendo en la prevalencia es los que quedaron vivos. Bueno. Recuerden esta fórmula. Prevalencia es igual a incidencia por duración de la enfermedad. Igualito, si yo le doy la prevalencia y la duración, pueden calcular la incidencia. ¿No es cierto? También. Ya no voy a repetir, pero los factores que influyen en el aumento de prevalencia son la mayor duración de la enfermedad, la prolongación de la vida, el incremento de la incidencia, la importación de casos. Si yo esta población voy trayendo más enfermos que están migrando acá a Lima, aumenta la prevalencia. No por mis propios casos, sino que están viniendo en otros casos. O porque los sanos se están yendo. ¿No es cierto? O porque mejora el diagnóstico. Y de lo que yo tenía pocos casos, como mejoró mi diagnóstico, tengo más casos. Y aumenta la prevalencia. Por supuesto, es lo contrario, y ya no lo voy a repetir, los que influyen en el descenso de la prevalencia, que es justo lo contrario. Para ir terminando, ya vimos tasa de ataque. ¿Se acuerdan qué es la tasa de ataque? ¿No es cierto? La tasa de ataque es una tasa de incidencia en un momento de brote. En pocas palabras. Eso es. ¿Recuerda que decían de todos los que comieron la pollada, cuántos se enfermaron? Es una medida de incidencia. De los que estuvieron en riesgo, cuántos se enfermaron. En un momento, en un periodo determinado, que fue el tiempo que se expusieron al alimento, al agua, etcétera. Entonces, la tasa de ataque es una tasa de incidencia particular en un momento de brote o epidemia. Pero es posible hallar una tasa de ataque secundario, ¿no es cierto? Que es sobre la tasa de ataque inicial, imaginémonos que de 20 expuestos, 10 se enfermaron. Tasa de ataque 50%. ¿Sí? De 10 susceptibles, 10 se enfermaron. Por 100. Ya. Esos 10 que estuvieron enfermos, ¿no es cierto? Esos 10 pueden transmitir la enfermedad y contagiar a otros. Todos los casos que aparecen por contagio de un caso tomado en cuenta en una tasa de ataque inicial, se llama tasa de ataque secundario. Aquí está la definición. Expresa el número de casos de una enfermedad que aparecen dentro del periodo de incubación entre los contactos expuestos a un caso primario o índice, excluyéndolos del numerador,
en relación con el número total de contactos susceptibles o expuestos. ¿Se acuerdan de Juanito y compañía? ¿Es cierto? ¿Cuántos casos fueron? Eran 4 casos. ¿Es cierto? Ya. Realmente la tasa de ataque puede haber sido tomado o por el lado de Rosita o por el lado de Juanito, en el ejemplo que pusimos. Esos fueron los casos o primario o caso índice, y los otros 3 fueron casos secundarios. El caso real, lo real es que Rosita fue el caso primario, y la tasa de ataque secundario fue de todos los contactos de Rosita, que fueron 10 en su salón, ¿cuántos se enfermaron? Del caso primario de Rosita, 3 sobre 10. ¿Sí? Entonces, la tasa de ataque secundario se miden con relación a los contactos del caso primario. Así es más fácil. A ver aquí, ejercicio, aunque ya está con respuesta. He debido borrar la respuesta. Ni modo. Ya. Entonces, aquí esto se trata de un tasa de ataque secundario, ¿cierto? Esto es un centro educativo, y cada una es una casa, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de ataque en este colegio de todos los puntos negros y blancos, ¿cuántos casos han habido? 1, miren todos por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de 70. De 70 que estuvieron en el colegio, de 70 expuestos, 7 se enfermaron. Tasa de ataque, 7 de 70, 10%. Ahora bien, cada uno de ellos pasa a ser un caso primario para sus contactos. Entonces, ¿y cómo se miden? A ver, 1, ¿cuántos casos hubieron acá? Aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son los 7 originales de la tasa de ataque. De la tasa de ataque secundario, ¿cuántos contactos han habido? No contemos los redonditos son los casos. Son los cuadraditos negros. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 5. 5 de un total de 25 contactos. Si sumamos todos, excluyéndolos, por supuesto, a los nuestros casos primarios, entonces hubo otros 5 casos de un total de 25 contactos. La tasa de ataque secundario fue 20%. En función a los casos, cada uno de ellos correspondió a ser ya un caso primario para sus contactos. Recordemos entonces, hay las siguientes medidas de frecuencia de enfermedad: prevalencia, incidencia acumulada, densidad de incidencia, ¿no es cierto? Y en caso de brote o epidemia, la tasa de ataque y la tasa de ataque secundario, tomando en consideración a los casos primarios y sus contactos.
Ahora, con relación a la mortalidad, hay tres medidas fundamentales. Tres. La tasa de mortalidad general. La tasa de mortalidad general mide el número total de defunciones sobre la población total. Sí, son totales. Todos los fallecidos por todas las causas sobre toda la población. Por 1000, por un 10 a la n. Ejemplo, el año 2003, en la población B, con una población cualquiera, con 10.000 pobladores, fallecieron 50 personas por todas las causas. La tasa de mortalidad general fue 50, que es el total de fallecidos, sobre el total de pobladores, sin importar la edad, 50 por 10.000, por 100.000, por un 10 a la n. Y sale 500 por 100.000, o 50 por 10.000, o 5 por 1.000, como ustedes quieran. Pero relaciona el total de defunciones sobre toda la población. La tasa de letalidad es otra tasa que expresa la gravedad de una enfermedad. ¿Por qué expresa la gravedad de una enfermedad? Porque lo que nos está expresando es de todos los enfermos cuántos se murieron, no de toda la población, como el caso de mortalidad. La letalidad nos dice de todos los enfermos cuántos se murieron. Entonces es una proporción, como la prevalencia, y también se multiplica por 100. Ejemplo, en la población W, durante el año 2007 enfermaron 80 personas con tuberculosis multidroga-resistentes, 80, de las cuales fallecieron 16. La tasa de letalidad es 16 que murieron por tuberculosis sobre el total de enfermos de tuberculosis, por 100, 20%. Entonces, si la tasa de letalidad fuera 100% como en el caso de rabia, entonces nos está expresando la gravedad de una enfermedad. Pero si la tasa de letalidad fuera 0.1% como en el caso de lepra, entonces nos está expresando que la lepra no es una enfermedad grave, no está llevando a que los enfermos se mueran. Por eso decimos que la tasa de letalidad es una tasa de muerte, pero de muerte entre los que se enfermaron, y mide la gravedad de la enfermedad. Diferente de la tercera medida, y la tercera medida es la mortalidad proporcional. Como su nombre lo indica, es del 100% de causas, cuánto le corresponde a la causa A, qué porcentaje a la causa B, qué porcentaje a la causa C, a la causa D, etcétera. ¿Sí? Entonces, mortalidad proporcional dice número de muertes por causa específica en un año sobre el número total de muertes en el mismo año. ¿No es cierto? Por decir, muertes por neumonía. Muertes por neumonía. 100 muertes por neumonía. Antes de ver este ejemplo, 100 muertes por neumonía. De un total de muertes, 2.000 muertes por 100. ¿Cuánto sale? Claro, ¿no es cierto? Entonces, el tanto por ciento de todas las muertes se debió a neumonía. Otro porcentaje será para cáncer, otro porcentaje será para infarto, etcétera. Ejemplo, de los 150 fallecimientos ocurridos en una población en un año determinado, el 21% se debió a cáncer, así se tiene que leer los resultados. El 21% se debió a cáncer, 18% a neumonía, 11% a enfermedad cardíaca, 7% a diabetes, tanto a otras causas. Entonces lo que nos está diciendo es cómo se distribuyen las muertes
entre las distintas causas de enfermedad.